Nadie quiso adoptarlo. 20 años después, todos se arrepienten. Una tormenta rugía fuera del orfanato. La lluvia azotaba los cristales rotos. El viento aullaba a través de las grietas de la vieja estructura. Un trueno retumbaba en la distancia, un rugido profundo y resonante que parecía vibrar a través de las paredes. Ethan permanecía de pie bajo el aguacero, con el abrigo empapado pegado a su cuerpo, riachuelos de agua corriéndole por la cara, aunque su mirada permanecía fija en la imponente silueta del lugar que una vez llamó hogar. Las puertas de hierro estaban oxidadas. La pintura se desprendía de las paredes. El letrero de madera de la entrada estaba medio podrido y apenas legible. Nada había cambiado realmente, y sin embargo, todo era diferente. Lo sentía en los huesos, un peso silencioso y pesado que lo oprimía mientras miraba las ventanas oscurecidas. Había pasado años entre esos muros, años de espera, años de esperanza, años de aprender que la esperanza no era más que una cruel ilusión. A través del velo de lluvia, el pasado se desvanecía ante sus ojos. Con 7 años, con los ojos abiertos y expectante, de pie en el mismo patio, vio partir a otro niño, de la mano de su nueva familia. El niño se giró para saludar, con el rostro iluminado de alegría, antes de desaparecer en el mundo al que Ethan nunca le permitieron entrar. Había querido creer, quería imaginar que un día le tocaría, que alguien lo miraría y vería algo digno de ser amado. Pero el tiempo había desgastado su optimismo. Lo había erosionado como las olas erosionan la piedra, hasta que solo quedó una silenciosa resignación. A diferencia de los demás, nunca lloraba ni suplicaba cuando las parejas lo visitaban. No corría hacia ellos con las manos ansiosas y la mirada esperanzada. No charlaba de sus colores o historias favoritas como hacían los demás niños. En cambio, observaba desde la distancia cómo los adultos vacilaban al encontrarse con sus ojos. Sus sonrisas vacilaban, sus susurros estaban cargados de vacilación, siempre había una pausa, un momento de inquietud. Algo en él los ponía nerviosos. A algunos niños los llamaban animados, a otros encantadores, a otros bondadosos. A Ethan lo llamaban callado, observador, demasiado serio, demasiado distante. Y bajo esas palabras yacía la verdad tácita. Algo andaba mal con él, aunque nadie decía nunca qué. Los cuidadores hablaban en voz baja cuando creían que no escuchaba. Preocupado. Extraño, no del todo bien. Las etiquetas se le pegaban como hojas mojadas, imposibles de quitar. Los demás niños lo percibían y los niños podían ser crueles. Mantenían las distancias, sus juegos se desarrollaban en círculos que nunca lo recibían del todo bien. El señor Grayson, el director, le tenía poca paciencia. Un hombre imponente de mirada fría y una voz capaz de despojar a un niño de cualquier valor, consideraba a Ethan una carga indeseada, una presencia que ocupaba el espacio sin ofrecer nada a cambio. No le interesaban las observaciones silenciosas de Ethan, ni la atención con la que escuchaba cada palabra a su alrededor. Lo que quería era obediencia, sumisión, y Ethan, a pesar de su carácter tranquilo, nunca había sido de los que seguían ciegamente. Hizo lo que le decían, pero nunca con la docilidad que exigía el señor Grayson. Había algo en su mirada que lo inquietaba, algo indescifrable. Y así, los castigos llegaban con frecuencia. Duplicaban las tareas, acortaban las comidas, lo aislaban en la habitación más fría a la menor excusa. Ethan nunca se defendía, nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué. Hacía tiempo que había aprendido que preguntar por qué no cambiaba la respuesta. Durante un tiempo, Daniel había sido su refugio. Algunos años mayor, Daniel era diferente a los demás. No temía el silencio de Ethan, no lo miraba con recelo ni sospecha. Era el único que veía más allá de los rumores, el único que entendía que ser diferente no era lo mismo que estar roto. Cuando los demás susurraban, Daniel los ignoraba. Cuando excluían a Ethan de sus juegos, Daniel se sentaba a su lado, tallando figuras de madera con una navaja que le había robado a un cuidador descuidado. Era el único calor en un lugar lleno de frío. Pero el calor nunca duraba. Las familias querían chicos como Daniel, fuertes, seguros de sí mismos, fáciles de amar. Y cuando llegó el día, cuando una pareja sonriente lo tomó de la mano y se lo llevó, solo se volvió una vez. Una mirada fugaz, una sombra de vacilación, y luego se fue. Ethan nunca volvió a tener esperanzas. A falta de compañía, recurrió al único consuelo que le quedaba: libros y máquinas. Se perdió en las páginas de tomos olvidados,
Devoró el conocimiento con un hambre que ninguna comida podía saciar. Las palabras no lo juzgaban, no susurraban sobre cosas inexplicables. Las máquinas no se inmutaban ante su silencio, no rehuían el peso de su mirada. Recogía restos, piezas desechadas, piezas rotas de juguetes olvidados, y con manos cuidadosas creaba. Pequeños artilugios con engranajes que zumbaban y giraban, diminutos mecanismos que hacían tic-tac y chasquidos en perfecta sincronía. Construía y reconstruía, aprendió por sí mismo el lenguaje del metal y el movimiento. Pero no importaba lo que creara, por intrincado o delicado que fuera, nunca fue suficiente para cambiar la forma en que lo veían. Tenía 12 años cuando lo intentó por última vez. Una pareja de visita, bien vestida y adinerada, observaba la fila de chicos como si estuviera seleccionando ganado. Ethan observaba desde un rincón de la habitación, apretando con fuerza el pequeño objeto oculto en la palma de su mano. Le había llevado semanas repararlo. Una delicada caja de música que había encontrado abandonada en un trastero, con el mecanismo oxidado y su melodía silenciada hacía tiempo. La había desarmado minuciosamente, pieza por pieza, estudiando su corazón roto y convenciéndola de que volviera a la vida. Y ahora, mientras la pareja se alejaba de él, con el desinterés ya formándose en sus rostros, dio un paso al frente y se la ofreció. La melodía llenó la habitación silenciosa, suave, evocadora, una canción de cuna perdida en el tiempo. La mujer se detuvo, mirando fijamente la pequeña caja que tenía en las manos. Por un instante, frágil, pensó que lo había logrado, que finalmente había demostrado que era más que los rumores, más que la sombra silenciosa que todos se negaban a ver. Entonces frunció el ceño. ¿Dónde robaste eso? Las palabras lo golpearon como una bofetada. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. No importaba lo que dijera. Podía verlo en sus rostros, en la forma en que los cuidadores intercambiaban miradas cómplices. No importaba que sus manos llevaran los cortes y las manchas de aceite de su trabajo. No importaba que él le hubiera devuelto la vida. A sus ojos, él era lo que siempre había sido. No del todo correcto, no del todo confiable, no del todo suficiente. La señora Doyle, con la voz teñida de una fría firmeza, le puso una mano en el hombro y susurró. Algunos niños simplemente no están destinados a pertenecer a ningún sitio. La música flaqueó, los engranajes chirriaron al detenerse. La pareja se fue, la melodía sin tocar. Y Ethan por primera vez dejó caer los pedazos de sus manos. A los 18 años, Ethan estaba fuera del orfanato, las puertas del lugar que había sido su único hogar, ahora cerradas tras él para siempre. El viento aullaba por las calles, atravesando su fina chaqueta, pero no era el frío lo que lo carcomía. Era el peso aplastante del mundo exterior, un mundo que nunca lo había querido, y uno al que ahora tenía que enfrentarse solo. No tenía familia, ni amigos, ni recursos. Solo existía la interminable extensión de lo desconocido. Al alejarse del orfanato, sus pasos resonaban en las calles vacías, un sonido hueco, igual que su futuro. Los muros que lo habían retenido fueron reemplazados por la implacable expansión de la ciudad, un vasto mar de desconocidos, cada uno de ellos inconsciente de las cicatrices que él cargaba. Ethan aceptaba cualquier trabajo que encontraba, desde fregar platos en un restaurante sórdido hasta barrer pisos en una fábrica. El trabajo era agotador, pero pronto aprendió que el agotamiento era mejor que quedarse quieto, mejor que esperar a que alguien lo reconociera. Pero el trabajo no venía con respeto. Los hombres con los que trabajaba a menudo lo miraban con recelo, entrecerrando los ojos cuando pasaba. El silencio que había sido tan fácil de ignorar en el orfanato, ahora se convirtió en una fuente de incomodidad. Lo encontraban extraño, un extraño entre ellos, y se aseguraban de que lo supiera. Mantenía la cabeza gacha, las manos ocupadas, pero por mucho que trabajara, por mucho que intentara pasar desapercibido, siempre era el ignorado, siempre aquel del que murmuraban a sus espaldas. Demasiado callado, murmuraban, demasiado extraño. Su silencio era una barrera que no podían cruzar, y así, Ethan tuvo que cargar solo con el peso de su juicio. Era el capataz, el señor. Keller quien le hacía los días insoportables, un hombre cuya presencia parecía oscurecer cualquier habitación, cuya voz era como el roce del metal contra la piedra. Disfrutaba complicándole la vida a Ethan,
preparándolo para el fracaso con cruel precisión. Primero estaban las pequeñas cosas, portazos mientras Ethan trabajaba, asegurándose de que siempre le tocasen las tareas más difíciles. Luego estaban las cosas más importantes, criticar su trabajo sin motivo, acusarlo de errores que no había cometido. El mundo de Ethan era una lucha constante por mantenerse a flote, una serie incesante de humillaciones que socavaban la dignidad que le quedaba. No era solo el trabajo lo que lo agotaba, sino la forma en que el señor Keller parecía disfrutar de su miseria, como si fuera un juego, y al final de los días, a Ethan solo le quedaba el agotamiento y la persistente sensación de que, por mucho que se esforzara, por mucho que diera, siempre sería inferior a los demás. Pero a pesar de todo, Ethan no se rindió. En los rincones oscuros de su pequeño y solitario apartamento, donde el bullicio de la ciudad parecía burlarse de su soledad, Ethan trabajaba. Hacía tiempo que había aprendido a ocultar sus sueños, a guardarlos bajo llave donde nadie pudiera aplastarlos, pero no podía silenciar el deseo de crear, la necesidad de demostrar que era más de lo que el mundo veía. En su tiempo libre, empezó a diseñar pequeños dispositivos mecánicos, cosas que se movían y hacían clic, que funcionaban con una precisión que había aprendido durante años de experimentación en el orfanato. Ponía todo su corazón en cada creación, con la esperanza de que algún día alguien, quien fuera, viera su potencial. Había una chispa dentro de él, una chispa que se negaba a extinguirse, por muy oscuro que se volviera su mundo. Fue durante una de estas sesiones nocturnas que se topó con algo que le hizo creer, aunque fuera por un instante, que podría estar a punto de algo grande. Había diseñado una cerradura, simple en su concepto, pero brillante en su ejecución. Un mecanismo autoajustable que haría las cerraduras más seguras y fiables que cualquier otra cosa del mercado. No era gran cosa, pero era suyo. Era algo que él había creado, algo de lo que podía estar orgulloso. Cuando se lo mostró a un acaudalado inversor, el señor Whitmore pensó que podría ser la oportunidad que tanto había esperado. Por un instante, Whitmore sintió curiosidad. Sus ojos se iluminaron al examinar la cerradura. Pero cuando Ethan mencionó sus antecedentes, su falta de educación formal, sus años en el orfanato, esos ojos perdieron el interés rápidamente. El cambio fue tan abrupto que casi resultó doloroso. La sonrisa de Whitmore se desvaneció y su tono se tornó despectivo. ¿Sin estudios? ¿Sin credenciales? Zrenia, se burló. No puedo perder el tiempo con ratas de la calle. Las palabras le dieron a Ethan una bofetada, dejándolo aturdido. Por un instante fugaz, se permitió albergar esperanza. Se atrevió a imaginar que alguien finalmente podría verlo como lo que realmente era, un hombre capaz de más de lo que el mundo jamás le había permitido ser. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante, como siempre. Salió de la reunión con solo sus planes y el amargo sabor del rechazo aún en la lengua. Pasaron los días, y la confianza de Ethan en sí mismo comenzó a erosionarse. Se preguntaba si alguna vez le importaría a alguien, si alguna vez encontraría un lugar al que realmente pertenecer. Sus sueños de inventar parecían tan lejanos como las estrellas, inalcanzables, siempre burlándose de él con su imposibilidad. Pero la desesperación tenía una forma de abrirse paso entre las dudas. La necesidad de Ethan de trabajo, de estabilidad, de cualquier oportunidad para una vida que no estuviera definida por la soledad y la pobreza, lo llevó a un hombre llamado Víctor. Víctor le había prometido algo más. Le había prometido a Ethan un futuro. Afirmaba tener contactos, una manera de que Ethan alcanzara el éxito si lograba construirle una cerradura a medida. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero Ethan estaba dispuesto a correr el riesgo. Después de todo, no tenía nada que perder. La oferta de Víctor pareció sincera al principio, y Ethan, desesperado por algo que se asemejara a un salvavidas, aceptó. Se entregó por completo al trabajo, desvelándose durante días, diseñando una cerradura que superaría cualquier cosa que hubiera hecho antes. Pero cuando terminó y le entregó el diseño a Víctor, todo cambió. La actitud de Víctor cambió. Su calidez fue reemplazada por algo más frío, algo mucho más calculador. Apenas Ethan se había dado la espalda cuando la verdadera naturaleza de Víctor se hizo evidente. Robó el diseño. Víctor nunca tuvo la intención de cumplir su promesa. Solo quería la cerradura para sí mismo, para venderla como suya.
La traición golpeó a Ethan con la fuerza de un martillo, y se quedó parado sobre las ruinas de su confianza, viendo cómo alguien más se atribuía el mérito de su trabajo. Las cosas empeoraron aún más. Cuando las autoridades intervinieron, no encontraron nada que vinculara a Víctor con el crimen, solo el nombre de Ethan. Su pasado, su historia en el orfanato, los rumores que lo habían perseguido como una sombra, todo salió a la superficie. No importaba que Víctor hubiera robado el diseño, no importaba que Ethan no hubiera sido más que un peón en el juego. Para el mundo, él era el ladrón, el marginado, el chico en quien nunca se podía confiar. Una vez más, su pasado había forjado su destino, y una vez más, lo habían dejado de lado, lo culparon de algo que no era su culpa. Su futuro, al parecer, siempre estaría escrito con la tinta de las suposiciones de otros. Ethan se quedó solo con los fragmentos de un sueño destrozado y la dura realidad de que, una vez más, el mundo le había dado la espalda. La traición lo lastimó más profundamente que cualquier herida física, y las preguntas persistían en su mente, incontestables e implacables. ¿Por qué había sido tan insensato al confiar? ¿Por qué había creído, aunque fuera por un instante, que alguien lo vería tal como era realmente? El camino por delante se sentía más oscuro que nunca, y sin embargo, no había vuelta atrás. Ethan había tocado fondo, un lugar tan profundo del que parecía imposible salir. Sin hogar y destrozado, sobrevivió con lo que pudo encontrar. La ciudad, vasta e indiferente, no le ofreció compasión. Edificios abandonados se convirtieron en su refugio, paredes vacías, su única compañía. Pasaba las noches en la oscuridad, con las manos temblorosas mientras dibujaba en los trozos de papel que encontraba, trozos de cartón, sobres rasgados, periódicos viejos. Cada diseño era un susurro de su pasado, una esperanza para el futuro que parecía tan lejano. El mundo lo había desechado, y había llegado a aceptar que sus sueños, sus talentos, no eran más que los delirios fugaces de un niño abandonado por la vida misma. Sin embargo, incluso en los lugares más desolados, algo brillaba en su interior. El instinto de supervivencia, esa parte de él que se negaba a rendirse por completo, seguía viva. No podía dejar de diseñar. Era lo único que lo hacía sentir vivo, lo único que siempre había importado. Y así, a pesar del frío, el hambre y la soledad, siguió dibujando, siguió inventando. Sus ideas nacieron de la necesidad, de la desesperación, pero eran suyas, eran reales, y en los rincones olvidados de la ciudad, en las sombras donde nadie miraba, Ethan se reinventaba lentamente. Una noche, el mundo chocó con él de una forma inesperada. Era un hombre de negocios adinerado, con su elegante traje y sus zapatos lustrados fuera de lugar en el callejón destartalado y lleno de grafitis. Ethan lo observaba desde la distancia, atraído por el sonido de las discusiones acaloradas y el tintineo de llaves y cerraduras. Era evidente que el hombre de negocios tenía problemas con un sistema de seguridad defectuoso, uno que usaba el diseño de la cerradura que Ethan había creado hacía tantos años. La ironía era casi insoportable. Allí, frente a él, estaba el producto de su trabajo robado, ahora en manos de alguien que ni siquiera conocía su verdadero origen. La cerradura, precisamente lo que le habían arrebatado, se había convertido en parte de un imperio que había crecido sin él, por encima de él, sin su permiso. Fue casi como si el universo le hubiera arrojado ese momento en la cara, como si lo desafiara a hacer algo al respecto. Algo dentro de Ethan cambió. La chispa que había permanecido latente durante tanto tiempo se encendió. Si el mundo no le daba una oportunidad, él la aprovecharía. Había sido ignorado, rechazado y aplastado por cada puerta que se le había cerrado en la cara. Pero ahora tenía algo. Tenía el conocimiento, la experiencia y un impulso que ya no podía reprimir. Había vivido en las sombras durante años, pero ya no. Este momento, este encuentro, fue un punto de inflexión. El hombre frente a él no tenía ni idea de lo que sostenía. La clave del futuro de Ethan estaba allí, en ese sistema de seguridad roto. Y Ethan se aseguraría de que él fuera quien la controlara a partir de ahora. Durante los siguientes 5 años, Ethan desapareció. Se convirtió en un fantasma en el mundo del que una vez se había esforzado tanto por formar parte. Nadie lo vio, nadie supo de él. Trabajaba en secreto, bajo un alias cuidadosamente elaborado,
vendiendo sus diseños a círculos tecnológicos clandestinos que operaban muy por debajo del radar de los gigantes corporativos. Su nombre nunca fue conocido, su rostro nunca fue visto. Pero sus inventos, esos, hablaban por él. Uno a uno, revolucionó el mundo de la seguridad. Su trabajo en cerraduras biométricas, en sistemas inteligentes que podían adaptarse a sus entornos e incluso predecir posibles brechas, transformó la industria. Sus diseños ahora estaban en todas partes, en las startups de alta tecnología, en los hogares de los ricos y poderosos. Pero nadie sabía de dónde venían. Nadie sabía que el genio detrás de la tecnología había sido una vez un huérfano, un niño que había sido abandonado por el mundo. Nadie sabía que Ethan, el hombre silencioso en las sombras, era la mente detrás de todo. Construyó un imperio de la nada. Sus inventos se extendieron silenciosa pero constantemente, hasta que se entrelazaron con la tecnología moderna. El mundo siguió adelante sin darse cuenta de que la persona que tanto le había dado había sido olvidada por las mismas personas a las que había servido. Él no era el rostro de la revolución. No necesitaba serlo. Su trabajo hablaba más alto que cualquier nombre. Cada producto, cada nueva idea, era una pequeña muestra de redención, una forma de recuperar lo que le habían robado tantos años atrás. El mundo lo había rechazado, pero ahora era una fuerza ineludible. De la oscuridad había emergido. Lenta y deliberadamente se había alzado. Y entonces llegó el primer atisbo de venganza. Al principio fue sutil, un temblor silencioso en el mundo corporativo. La empresa del señor Whitmore, antaño un gigante de la industria tecnológica, empezó a tambalearse. Había surgido un nuevo competidor, uno con tecnología superior que superaba todo lo que Whitmore tenía en el mercado. Era la tecnología de Ethan. Las cerraduras, los sistemas, las innovaciones. Todo lo que había creado se usaba ahora contra el mismo hombre que lo había despedido hacía tantos años. La empresa de Whitmore, antaño intocable, ahora luchaba por mantenerse al día. Era solo cuestión de tiempo antes de que las grietas en su imperio se volvieran demasiado grandes para ignorarlas. Ethan, ya cerca de los 30, observaba desde las sombras cómo la empresa de Whitmore se desmoronaba. La ironía no se le escapaba. El hombre que una vez lo había llamado rata callejera, que le había dado la espalda sin pensarlo 2 veces, ahora enfrentaba las consecuencias de su propia arrogancia. Ethan no había buscado venganza, no había querido destruir a Whitmore. Pero a veces, el universo se enderezaba. A veces, el mundo equilibraba la balanza. Y ahora, mientras el imperio de Whitmore se tambaleaba al borde del abismo, Ethan sabía que había contribuido a ello. Había construido algo mejor, algo que había dejado atrás la empresa de Whitmore. No era algo personal. Era simplemente la forma en que funcionaba el mundo. Ethan había creado un legado, una fuerza silenciosa que no sería ignorada. Y al hacerlo, había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Un sentido de pertenencia, un propósito. El mundo lo había olvidado una vez, pero ahora lo recordaría. Ethan salió a la luz por primera vez en una década. Ethan había alcanzado cotas que antes creía reservadas para otros. Ahora, rico y poderoso, se había convertido en una figura clave en el mundo tecnológico, un nombre que pronunciaban con reverencia quienes antes lo despreciaban. Todo había encajado de maneras que él no podría haber previsto. Las piezas de su pasado roto, encajando como los engranajes de una máquina que finalmente había encontrado su propósito. Pero ahora era hora de ajustar viejas cuentas. El juego había cambiado, y Ethan ya no era quien seguía las reglas impuestas por otros. Ahora, él era quien las creaba. El primer paso fue el señor Whitmore, el hombre que una vez lo había despedido con cruel arrogancia. Con su recién adquirida riqueza e influencia, Ethan no se quedó de brazos cruzados mientras la empresa de Whitmore se tambaleaba. Tomó el control. Fue una jugada calculada, una tormenta silenciosa que se agravó a puerta cerrada. Uno a uno, los pedazos del imperio de Whitmore cayeron en manos de Ethan, hasta que finalmente Ethan compró la empresa por completo, obligándolo a declararse en bancarrota. El hombre que una vez le había dicho que no valía la pena era ahora una sombra de lo que era, abandonado a su suerte, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Ethan no se regodeó ni se regodeó en la victoria. No le produjo ninguna satisfacción. Simplemente era así como funcionaba el mundo.
La balanza se había equilibrado. Pero la venganza de Ethan no se detuvo ahí. El señor Keller, el capataz que le había hecho la vida imposible, fue el siguiente. El hombre que lo había atormentado durante años, que lo había intimidado con un placer casi sádico, estaba a punto de experimentar el mismo trabajo degradante que una vez le había impuesto a Ethan. Ethan tenía el poder ahora. El capataz no tenía ninguno. Cuando Ethan entró en la fábrica donde Keller aún trabajaba, el hombre apenas lo reconoció al principio. El chico que había sido tan fácil de doblegar, tan fácil de humillar, se había convertido en el hombre que lo controlaba todo. Y cuando Ethan habló, sus palabras fueron frías, directas, un recordatorio del pasado. Despidió al señor Keller no con la satisfacción de la venganza, sino con un distante sentido de finitud. Los mismos trabajos crueles que Keller le había asignado una vez a Ethan eran ahora las tareas que él se veía obligado a aceptar. El mundo había cambiado y, por una vez, no había dejado a Ethan atrás. Pero fue Víctor quien realmente lo traicionó. El hombre que le había robado su diseño, quien había arruinado sus posibilidades de éxito. El impostor era ahora una figura de influencia menguante, un hombre que una vez había llegado a la cima gracias al trabajo de Ethan, pero que ahora se encontraba cayendo en el olvido. El mundo había seguido adelante, dejándolo atrás. Ethan sabía que era el momento de exponerlo por lo que realmente era. La oportunidad perfecta llegó cuando invitaron a Víctor a un evento tecnológico de alto perfil, un lugar donde las figuras más poderosas de la industria se reunían para celebrar sus logros. Ethan, ahora invitado de honor, se aseguró de asistir. El público estaba abarrotado, un mar de rostros con una cosa en común. No tenían ni idea de quién había sido el verdadero genio detrás de los diseños revolucionarios. Pero Ethan no vino a disfrutar del protagonismo, tenía algo que demostrar, y lo haría frente a toda la industria. Cuando Víctor subió al escenario, Ethan lo siguió. Su presencia fue discreta al principio, solo una cara más entre la multitud. Pero cuando llegó el momento, Ethan reveló la verdad, exponiendo a Víctor como el impostor que era. Con un simple gesto, reveló los documentos y prototipos que demostraban sin lugar a dudas que él, Ethan, era el verdadero creador de la tecnología que había hecho la fortuna de Víctor. La sala quedó en silencio mientras la verdad resonaba por el espacio. El rostro de Víctor palideció mientras el mundo lo veía desentrañar, sus mentiras expuestas a la vista de todos. En ese momento, Ethan no sintió ira ni triunfo, solo la satisfacción de saber que la verdad había sido revelada. Víctor fue excluido de la industria, su nombre manchado para siempre. El hombre que una vez robó el trabajo de Ethan ahora no tenía nada. Era un paria en el mismo mundo que había intentado dominar, solo le quedaba su propia vergüenza. Con esas batallas libradas, Ethan centró su atención en el único lugar que siempre lo había atormentado: el orfanato. Había sido el lugar donde comenzó su historia, el lugar que definió sus luchas y su dolor. Había sido su jaula, su prisión y la fuente de todos sus sueños rotos. Pero ahora era un lugar diferente. El orfanato estaba en ruinas, una sombra de lo que fue. Las paredes se desmoronaban, las ventanas tapiadas, el patio de recreo abandonado. El edificio, antaño símbolo de su rechazo, se había convertido en una reliquia, el recuerdo de un tiempo lejano. Pero en lugar de buscar venganza o cerrar un capítulo, Ethan hizo algo inesperado. Compró el terreno. El orfanato que una vez lo había marginado se convertiría ahora en la cuna de algo nuevo, algo con lo que siempre había soñado. Ethan transformó la ruinosa estructura en una academia de primera clase para jóvenes inventores, un lugar donde niños como él, niños que habían sido descartados, pudieran encontrar su propósito. La academia no era solo una escuela, era un santuario, un lugar donde los sueños de los olvidados podían arraigar y crecer. El director, ahora anciano y frágil, observaba desde la distancia, con los ojos llenos de pesar, al ver en qué se había convertido Ethan. Una vez lo había llamado una carga, un niño que no pertenecía a su mundo. Y sin embargo, allí estaba, el hombre que había reescrito su propio destino, de pie ante él. No había nada que el director pudiera decir, ninguna disculpa que pudiera borrar los años de abandono y crueldad. Ethan simplemente lo miró, un hombre que hacía tiempo que había aceptado su lugar en el mundo, y pronunció las palabras que cerrarían el capítulo para ambos.
Algunos niños no están destinados a pertenecer a ningún lugar. Están destinados a crear su propio lugar en el mundo. El director, por primera vez en años, comprendió. Y Ethan se marchó, dejando atrás el pasado. Cuando la academia abrió sus puertas por primera vez, llegaron jóvenes, algunos huérfanos, otros abandonados, pero todos llenos de esperanza. Los pasillos, antes silenciosos y vacíos, ahora resonaban con el sonido de risas y conversaciones, la energía de los sueños naciendo. Ethan observaba desde la distancia, de pie al borde del patio. Ya no era un marginado, sino un hombre que había forjado su propio destino. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la academia, y Ethan sabía que ese momento no era solo el comienzo de algo nuevo para estos chicos. Era la culminación de todo por lo que había luchado. Había reescrito su destino y ahora les daba la oportunidad de hacer lo mismo. Al darse la vuelta para marcharse, el peso de los años sobre sus hombros se sentía más ligero que nunca. Su sombra se extendía bajo el sol poniente, un recordatorio del camino que había recorrido. Tras él, quienes una vez lo rechazaron lo observaban, con rostros llenos de un silencioso arrepentimiento. Ethan se había forjado su lugar en el mundo, y nada volvería a arrebatárselo.